Hoy en Washington hay negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Zelensky, apoyado por líderes europeos. Y sobre la mesa de negociaciones hay, ya saben, un dulce con un envoltorio bonito llamado Garantías de Seguridad para Ucrania, al estilo de la OTAN, pero sin la OTAN propiamente dicha. Esta fórmula, después de la reunión en Alaska, la transmite el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y dice que, Putin aceptó permitir que Estados Unidos y Europa ofrezcan a Ucrania garantías de seguridad al estilo del artículo 5 de la Carta de la OTAN, pero sin la adhesión real de Ucrania a la alianza. Y es precisamente esa formulación la que los estadounidenses están tratando de promover ahora. Los medios estadounidenses escriben que el presidente ruso aceptó la garantía como parte de un posible acuerdo futuro. Suena interesante, por supuesto, pero vamos a revisar el contenido de este dulce y ver qué se esconde ahí. ¿Realmente es esto un análogo al artículo 5 de la Carta de la OTAN o es solo otra promesa vacía? Me llamo Alexei Pechi, hoy es 18 de agosto, a continuación todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Empecemos con el artículo 5 del Estatuto de la OTAN. En la OTAN no es solo un juramento, sino un mecanismo. Atacar a uno es atacar a todos. Luego se activa la logística planificada, los cuarteles generales, sistemas de defensa, inteligencia, presupuestos, procedimientos parlamentarios, financiación, etc. En los análogos fuera de la OTAN, es necesario reunir todo esto por separado desde cero y definir claramente los mecanismos. ¿Quién firma y ratifica estas garantías? Es el Congreso de Estados Unidos quien debe decidir si Ucrania recibe esas garantías fuera de la OTAN. ¿Los parlamentos europeos aprobarán todo esto? ¿Cuál es el plazo de vigencia de este análogo del artículo 5? ¿Qué tan automatizado está el inicio de este proceso? ¿Cómo se activa la ayuda por una llamada o por algún tipo de sensor? Algo debe activarse. Y toda la alianza entiende que ahora debe activarse ese mismo punto de garantía de seguridad que nos están prometiendo. ¿Y qué exactamente incluyen esas garantías? ¿Son promesas? ¿Son dinero? ¿Son armas? ¿Es una rápida protección del cielo ucraniano? ¿Son sanciones contra Rusia o qué es? Eso es lo que incluye este paquete. Por ahora todo esto en la niebla de la guerra solo suena bonito. Steve Witkoff habla aquí sobre el consentimiento en principio. Como él menciona, Putin aceptó en principio que Ucrania recibiera esas garantías. Pero en principio eso no es un término legal. Los europeos de inmediato ponen sus condiciones. Y en la declaración de los líderes de la Unión Europea hay una frase muy dura. Ninguna restricción para las Fuerzas Armadas ucranianas. Rusia no puede tener derecho de veto, garantías de hierro para Ucrania. O sea, las garantías no pueden ser, ya sabe, un intercambio por la reducción de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no deben reducirse, según exige Moscú. No puede ser que reduzcamos las Fuerzas Armadas de Ucrania como quiere Putin, desmilitaricemos Ucrania y a cambio Ucrania reciba algunas promesas o garantías de seguridad. Eso es absolutamente inaceptable. Esto es crítico porque Moscú al mismo tiempo intenta incluir en el acuerdo de paz una especie de simetría, ¿sabes? Ellos dicen, por ejemplo, que prohibamos a Ucrania usar misiles de largo alcance. No solo usarlos, sino incluso tenerlos en su arsenal. Prohibamos a Ucrania aumentar las fuerzas armadas de Ucrania, y así sucesivamente. Y según ellos, así habrá tranquilidad, pero solo es oportunidad para otro ataque. Rusia crecerá en meses o años mientras Ucrania, seguirá en pantuflas. Sin misiles, sin artillería, sin arsenal aéreo y así sucesivamente. Pero eso sí, tendrán un papelito con garantías. ¿Cómo ve todo esto Trump? El presidente de Estados Unidos, después de reunirse con Putin, se inclina por la idea de un acuerdo inmediato sin alto al fuego y está dispuesto a hablar de garantías como garantías de compensación por renunciar a la OTAN y Crimea. Zelensky puede terminar la guerra casi de inmediato, escribe Trump, poniendo de hecho un ultimátum a Kiev. Acepta y supuestamente incluiré algún tipo de protección para Ucrania. No aceptes y no habrá ninguna protección. El problema es que la protección no debe depender del deseo del presidente estadounidense, sino de leyes, contratos, suministros, financiamiento y así sucesivamente. De lo contrario, todo esto no es un escudo real, es solo una sombra de algún escudo. Existe el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Ustedes tienen algo parecido. Ven el original y se imaginan que tienen casi lo mismo.
¿Cómo debe ser un paquete de garantías de seguridad efectivo si está fuera de la Alianza del Atlántico Norte? Primero, el marco legal, acuerdos bilaterales y multilaterales con ratificación y mecanismos automáticos de activación. Por ejemplo, una violación del alto el fuego activa automáticamente el aumento de suministros de armas de ciertos tipos y en volúmenes específicos, sin depender de la coyuntura política del momento. Segundo, la base material, contratos a largo plazo para defensa antiaérea, artillería, drones, misiles, producción conjunta de armamento en Ucrania y la Unión Europea con logística y servicio protegidos. El tercer punto es el cielo ucraniano, misiones permanentes de defensa antiaérea y antimisiles, al menos en el oeste de Ucrania bajo bandera europea, con derecho a interceptar cualquier objetivo aéreo. Cuarto, el bloque de sanciones por defecto establecido. Incumplir los acuerdos implica endurecer restricciones a bancos rusos, exportación de energía, navegación, microchips, etc. Quinto, economía asegurada, garantías estatales y seguros para los inversionistas que inviertan en la reconstrucción de Ucrania, para que los negocios sean aliados de la paz y no solo observadores. ¿Es posible lograrlo? Hay noticias, así es. Probablemente si Europa y Estados Unidos acuerdan cómo compartir la carga, muchos medios occidentales afirman que Europa aún no puede sustituir a Estados Unidos por sí sola. Y el plan B, en caso de que Washington vacile, parece poco sólido. Entonces, fuera de la OTAN solo funciona bajo la condición de que, en esencia, siga siendo la OTAN. Cuarteles conjuntos, estándares, planificación y almacenes, entre otros. Si las garantías son simplemente, un papel, un conjunto de formulaciones ambiguas, todo eso será el Memorándum de Budapest 2, y el Kremlin lo sabe. Por eso tan generosamente, como dice Vitkov, Putin estuvo de acuerdo en principio con eso, porque en realidad es solo un papel, no es una garantía. Y por último, sobre las garantías mutuas, los diplomáticos rusos ya están escribiendo que si Kiev recibe garantías, entonces Moscú también. Si Kiev recibe garantías de seguridad, Moscú también debe recibirlas. En el papel parece supuestamente equilibrado, pero en realidad las garantías para Rusia son límites para Ucrania. Limitaciones. Por ejemplo, los rusos exigen que no se desarrolle el potencial de misiles, que no se acepten instructores occidentales, lo cual es ridículo, que no se amplíe la defensa antiaérea. La defensa antiaérea es defensa, no ataque. Pero los rusos dicen, no, aquí está la defensa antiaérea, que tampoco desarrollen misiles, nada de artillería, nada de tropas de la OTAN, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera instructores, y que no desarrollen la defensa antiaérea. Todo esto es una trampa. Las garantías de seguridad no se tratan de desarmar a la víctima, se trata de hacer imposible una nueva agresión. Por eso, esta línea europea sobre que las Fuerzas Armadas ucranianas no deben reducirse bajo ninguna circunstancia, esa es la clave para entender la situación. Si la quitan, entonces esa formulación de estar fuera de la OTAN se convertirá simplemente en una bonita fachada. ¿Para qué? Para el desarme de Ucrania. Ucrania ya pasó por eso. A inicios de los 90 se entregaron armas nucleares a cambio de garantías de seguridad. Y así han estado actuando durante ¿cuántos son? Más de 30 años. ¿Y qué? Eso no detuvo a Rusia de atacar. O sea, las garantías de seguridad deben ser, además de un ejército ucraniano muy poderoso y fuerte, pero no en lugar de él. Por eso pongo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Gracias a todos, cuídense, hasta luego.